presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. En esta oportunidad nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer nuestro séptimo y último capítulo de la serie Israel en su contexto. Y los temas que vamos a llevar acá en este último capítulo, para finalizar, pues cerrar con esta serie, son los siguientes: truenos desde el santuario celestial, ese es el primero, y el segundo es efectivamente 144,000 israelitas. Ok, apreciados, truenos desde el santuario celestial. Miren, dice la Biblia pues que entonces se reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16, 18 dice: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que dijo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás. Apocalipsis 16. Apreciados, inmediatamente después que la palabra Armagedón es usada, el siguiente versículo se enfoca en el santuario del cielo. Ahí lo ven. Luego se escuchan voces, truenos, relámpagos y un gran temblor. Definitivamente Dios está tratando de llamar nuestra atención. Desde este contexto, la voz del Todopoderoso nos está diciendo: levantad vuestra mirada hacia el santuario celestial. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. La tercera rana nos está llamando, o le está llamando la atención al mundo para que vean hacia abajo a un tercer templo en la tierra. Esta es una estrategia llamada desviación. Fíjense que en 1991, por poner un ejemplo, durante la operación Tormenta del Desierto, los aliados se agruparon al oriente de Irak en el Golfo Pérsico. Así que el hoy extinto Saddam Hussein pensó que el ataque vendría desde el oriente. Sin embargo, los aliados atacaron desde el occidente. Este ataque fue exitoso porque Saddam Hussein no estaba mirando en esta dirección. Pues miren, hoy la tercera rana está haciendo lo mismo. Quiere que miremos en la dirección equivocada o incorrecta, hacia un tercer templo reconstruido en la tierra. Si seguimos su línea, pues indefectiblemente que fracasaremos en aprender verdades que van a salvar su vida y la de su entorno. Ahora, y esas verdades están viniendo en una dirección incorrecta. O esas verdades no, esas mentiras. Ok, vamos a buscar es la verdad. Eso es lo que necesitamos. Miren, nuevamente aquí ahora Juan escribe lo siguiente. Abro comillas: entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Cierro comillas. Apocalipsis 11, 19. Aquí vemos las mismas manifestaciones del poder de Dios que leímos en el capítulo anterior, pero ahora estos juegos artificiales tienen que ver con la visión del arca en el santuario de Dios. Millones han visto la película En busca del arca perdida. En ella, este señor que llaman Indiana Jones encuentra el arca del pacto que estaba perdida. Pero esta película fue una fantasía. El Apocalipsis, en cambio, es una realidad. Como resultado de la estrategia de desviación de la tercera rana, el conocimiento del arca celestial se ha perdido.
Ahora, ¿será ya el momento de volver a tener ese conocimiento? Pues miren, las mismas manifestaciones del poder de Dios, descritas 2 veces en Apocalipsis, ocurrieron cuando el Todopoderoso descendió al monte Sinaí para entregar los 10 mandamientos, como lo dijo Éxodo 19, 16 al 18 y en el 20 del 1 al 17. Los 10 mandamientos fueron llamados tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, como lo expresa así Éxodo 31, 18. También puede ir a Éxodo 34, del 28 al 29. Luego que Moisés se recubiera las tablas, pues las recibiera, bajó del monte y puso las tablas en el arca. Eso lo expresa Deuteronomio 10:5. Estas 2 tablas fueron colocadas en el arca y esa caja especial, que a su vez fue llamada el arca del testimonio, como lo expresa Éxodo 40, del 20 al 21. Dios nos lleva la mirada directamente allá en su santuario, donde esté el arca, precisamente para que la humanidad vaya allá y se olvide de películas de Hollywood. Ahora, Apocalipsis 11:19 dice: fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista del arca de su pacto en su santuario. Cierro comillas. Dentro del arca están, ¿qué? Los 10 mandamientos. Esta es una verdad que Dios quiere que el mundo vea. Que Hollywood, en vez de estar sacando esas películas que son pura mentira, saquen una verdad por lo menos una vez en su vida. Y que estos señores volteen la mirada verdaderamente hacia ese santuario que está en los cielos, donde están esas tablas del testimonio, los 10 mandamientos eternos. El diablo quiere es enceguecer, y es lo que ha venido haciendo. Esta es la razón de su estrategia de distracción a través de la falsa profecía de la tercera rana, o estas 3 ranas. El gran engañador está tratando de desviar nuestras mentes hacia un tercer templo reconstruido en la tierra, y eso es una falacia. Es una apostasía. Tendré que volver a recurrir a sacrificios de animales. Lo más tremendo de esto es que una iglesia evangélica que supuestamente, entre comillas, ha creído en Jesús y aceptó a Jesús como su Salvador, apoya entonces un tercer templo para volver a seguir sacrificando corderos. ¿Qué les parece? Mire, si seguimos su consejo, estaremos mirando en la dirección equivocada. No veremos el templo celestial y fracasaremos en ver la importancia presente de los 10 mandamientos. El misterio Babilonia no solo ha reconstruido una muralla entre los judíos y los gentiles, sino que también enseña que los 10 mandamientos fueron dados solamente a los israelitas y no a la iglesia. Pero Jesucristo, el fundador de la iglesia, declaró otra cosa, que dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos llamado, pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Cierro comillas. Eso lo registra Mateo capítulo 5. Ahora, en estas palabras Jesús claramente dice que deberíamos obedecer, y no solamente obedecer, sino enseñar los mandamientos, no 1 ni 9, sino los 10. No debemos quebrar ni siquiera uno de ellos. Unos versículos después, en Mateo 5:27, Jesús citó el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Cristo comentó que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Jesús reveló entonces con este pasaje la profundidad espiritual del 7º mandamiento, y además aplicó ese mandamiento a todo el planeta. Unos capítulos después, Jesús reprendió a los fariseos por su forma despectiva de tratar de guardar el 5º mandamiento. Les dijo: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15:6. En este pasaje Jesús defendió los 10 mandamientos y condenó a los que los quebrantaban. Pero hoy en día muchos que profesan ser cristianos colocan a Jesús en oposición a la ley de Dios. Ahora, ¿se estarán refiriendo realmente al Jesús del Nuevo Testamento? Bueno, deberemos hacer esa pregunta. ¿Podría el verdadero Jesús ponerse de pies? Santiago dijo lo siguiente en el capítulo 2 del 10 al 11, dijo: porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos,
porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Si no cometerás adulterio, pero mata, ya te hace transgresión de la ley. Piense en esto, ¿cómo puede un cristiano ser transgresor de una ley que no existe? ¿Puede un conductor veloz recibir una boleta de velocidad por violar una ley de velocidad que no existe? ¿Ah? Si la ley no está vigente, ¿se puede cometer adulterio ahorita, apreciado? Usted me va a decir que sí, ¿o cómo me va a decir que no? Me tiene que decir que no. Si la ley no está vigente, entonces podemos matar, podemos robar, podemos levantar falsos testimonios, podemos entonces agarrar un muñeco de palo y adorarlo, y una cantidad de cuestiones. Pero también dice que tenemos que guardar el Shabbat, porque ¿dónde dice que fue quitado de ahí esos mandamientos? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué no se hace caso de eso? Pues por supuesto que esa es la realidad. Miren, las leyes de velocidad existen, y si disminuimos la velocidad y leemos cuidadosamente las palabras de Jesús y de Santiago, descubriremos que los 10 mandamientos todavía existen y son aplicables para cada cristiano. Miles de programas hemos hecho para explicar ese tema. Miren, Pablo es claro en sus escritos acerca de que los cristianos no son salvos por la ley, sino por la gracia de Jesucristo. Por gracia habéis sido salvados por la fe. Efesios 2:8. Nuevamente el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo dice Romanos 3:28. Pero Pablo es también claro en esos mismos escritos en que los 10 mandamientos continúan vigentes y tienen su propósito. ¿Cuál es el propósito? Pablo lo declara. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Él dice nuevamente, no hubiera conocido la concupiscencia si no fuera por la ley, lo dice en Romanos 7:7. Ahora la ley es como un espejo. La mayoría de las veces cuando una persona se levanta en la mañana y se mira en el espejo, no le gusta lo que ve, generalmente es así, pero el espejo, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero el espejo, después que ellas se arreglan y se ponen bonitas, que son preciosas, todas las mujeres son bonitas, miren, pero el espejo es importante, necesitamos verlo. Es igual con la ley de Dios, si nos atrevemos a verla, quizás no nos guste lo que vemos, pero esa agradable revelación nos ayudará a sentir nuestra necesidad de Jesucristo. Como escrito está, la ley fue nuestro tutor para llevarnos ¿a quién? A Cristo, para que seamos justificados por la fe. Ese es Gálatas 3:24, esa es la misión de la ley, llevarte allá a Cristo, pero entonces la vamos a agarrar y la vamos a meter en la basura. O sea, ya no vivimos por la ley, vamos por la, pero ¿cuál gracia? Tiene que haber gracia si no hay ley no hay gracia. Entonces, seguimos robando, seguimos matando. La Biblia dice, Cristo murió por nuestros pecados, 1 Corintios 15:3, pero ¿cuáles son exactamente nuestros pecados? Pues la respuesta la de Dios. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Además, Pablo escribió, por la ley se alcanza el conocimiento del pecado, en Romanos 3:20. Así que cuando observamos la ley, vemos nuestros pecados, y una vez que entendemos nuestros pecados, entonces ahí es donde recurrimos a Cristo, que murió en la cruz, y buscamos ese perdón. Esa es la realidad. Hace 2000 años, apreciados, en las afueras de Jerusalén, sobre la cima de una montaña llamada el Calvario, Jesús experimentó lo que significa llevar todos nuestros pecados, la transgresión nuestra de los 10 mandamientos, nuestros pecados. Entraron en su mente y quebrantaron su corazón. A través del infinito amor por nosotros, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio completo por la violación de esos 10 mandamientos. Esta es la verdad. Jesucristo murió en el monte Calvario porque nosotros quebrantamos los mandamientos dados en el monte Sinaí. Ahora vienen las organizaciones estas evangélicas a decir que ellos tienen la autoridad para cambiar lo que Cristo murió. ¿Qué les parece a ustedes? Todo es Dios dio otra ley, y eso hay que entenderlo, en el monte Sinaí, que tenía que ver con el templo terrenal y los sacrificios de animales, y esta ley lo envolvía de la siguiente manera: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones, que la ley los requería. Hebreos 10:8. La ley moral no requería de expiaciones, ni de holocausto, ni de ofrenda. La ley moral es la ley moral, que son los 10 mandamientos, pero hay otra ley, la que fue introducida por el pecado, pues. De acuerdo a Pablo, era esta misma ley de los mandatos y ordenanzas lo que formó el muro divisorio entre judíos y gentiles, como expresa Efesios 2:14-16. Cuando Jesús murió, hizo cesar ese sacrificio, como lo dice Daniel 9:27. Pero esa ley de sacrificios que cesó no eran los 10 mandamientos, apreciados. Esa ley moral es eterna. Fueron escritos en piedra y ahora se encuentran dentro del arca en el templo celestial.
como dice Apocalipsis 11:19. Así que la iglesia, el papado, pudo haberla querrá borrar del planeta, la hará con ella lo que quiera, pero del santuario celestial no la va a sacar nunca, y por ella será juzgado. Miren, la Babilonia moderna, la cual significa confusión, no solamente ha reconstruido la muralla entre judíos y gentiles, sino que también ha clavado erróneamente los 10 mandamientos en la cruz. Dios no es Dios de confusión, no, sino de paz. Así lo expresa 1 Corintios 14:33. Para poder superar los engaños de la moderna Babilonia, debemos aceptar las palabras de Jesús más bien, allá en Mateo capítulo 5, del 17 al 19. No sé, ahorita lo leímos, no he venido a abrogar la ley. También Pablo en Romanos capítulo 3, del 19 al 20, o capítulo 7, versículo 7, hasta el versículo 13. O en Santiago capítulo 2, del 10 al 12, o de Juan, primera de Juan 3, 4. Acerca de la permanencia de estos 10 mandamientos. Mire, debemos mirar directamente a los mandamientos y darnos cuenta de que somos pecadores. Luego, desprendiéndonos de toda confianza propia, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar totalmente en la sangre y los méritos y en el valor que nos ha dado Jesucristo con su muerte. Solamente entonces podremos tener la promesa del perdón absoluto de todos nuestros pecados. Como fue escrito, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Jesús nos ama. Si confesamos totalmente en Él, nos perdonará completamente. Por la fe en Jesús, los creyentes recibirán el don del Espíritu Santo, así lo dice Hechos 2:38, que es el Espíritu de verdad, como lo expresa Juan 16:13. El Espíritu es como una bomba atómica en miniatura que puede hacer explotar el pecado y el engaño de nuestro corazón. Por el poder del Espíritu, los creyentes son capacitados sobrenaturalmente para guardar los 10 mandamientos. Pablo escribió: para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4. El Espíritu Santo también trae el cariñoso amor de Jesucristo a nuestros corazones. Romanos 5:5. Y Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No lo vamos a guardar. Esto nos trae el corazón del asunto que dividirá al Israel de Dios en el espíritu del misterio Babilonia. El asunto es el amor por Jesucristo, que es prácticamente demostrando al guardar los 10 mandamientos, o es demostrado a través de ellos. En el capítulo 14 de Apocalipsis, este mismo asunto es representado simbólicamente como siendo anunciado a todo el mundo por un tercer ángel, porque Apocalipsis 14, 9 al 12 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cierro comillas. Ahí lo tienen, apreciados. Este mismo asunto será claramente entendido por todos los que venzan la estrategia de desviación de la tercera rana, estos 3 espíritus de rana, aquellos que miran al templo correcto y que pueden ver el arca celestial del pacto que expresa Apocalipsis 11:19. Querido amigo, apreciado que me escucha, hermano querido, judío, ortodoxo, iglesia evangélica, mire, el verdadero Israel de Dios, como lo expresa Gálatas 6:16, se enfocará en el verdadero templo de Dios, que es ese templo que aparece en Apocalipsis 11:19. ¿Y qué va a hacer? Va a guardar los mandamientos de Dios todo, para poder entonces tener el calificativo del que dice Apocalipsis 14:12. A través de Jesucristo exclusivamente. No permitamos entonces que estas 3 espíritus de rana nos separe del mensaje del tercer ángel hacia el falso tercer templo, donde no se encuentra el arca de la alianza. Aunque ellos monten una ahí que apareció el arca, que quitan los 10 mandamientos, que vamos a volver a guardar los mandamientos, bueno, ni que hagan eso, porque si usted va a hacer eso sería muy bueno. Ojalá y que va a aparecer el arca de la alianza que Jeremías guardó o escondió, y que ellos ya la tienen. Ojalá y que la presenten al mundo. Mira, aquí están los 10 mandamientos, pero entonces que ojalá que eso haga que el pueblo evangélico entonces se salga de esa obstinación de saber y entender que esos 10 mandamientos siguen vigentes. Pero no me diga que con eso usted va a seguir matando carneros, ni vacas rojas, ni va a seguir matando palominos, ni haciendo ofrendas entonces de sacrificio, porque entonces usted lo que está haciendo es
que ese es como el que tiene la mamá pero muerta, no tiene a nadie, no tiene nada, no tiene ninguna mamá. Entonces explíqueme usted eso. ¿Cómo es que entonces usted amar a Dios para dejar de amarlo no es amar a Dios? Ok, con eso entramos definitivamente entonces en lo último que es de nuestra serie, el último tema, que es efectivamente los 144.000 israelitas. Dice la Biblia: entonces el dragón se iró contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Y dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Todo el tiempo el Señor machucando en su mandamiento. Así como un remanente del antiguo Israel salió de la antigua Babilonia y reconstruyó el segundo templo, en Ageo 1:12 lo dice, de igual manera un remanente final del Israel espiritual saldrá de la moderna Babilonia para guardar los 10 mandamientos completos de Dios, los cuales se encuentran en el arca del templo. ¿Pero cuál? La de Israel, para seguir matando corderos. No, la que está en el río, en el templo celestial. Apocalipsis 11:19. Este remanente final es mencionado en las profecías como los 144.000, como lo dice Apocalipsis 14:15. Son descritos como saliendo de todas las tribus de Israel. Apocalipsis 7:4. ¿Significa esto que todos son judíos literales? Miren, millones de cristianos piensan de esa forma, ¿saben? Tenga cuidado con eso. Muchos maestros populares, maestros entre comillas, comparan este grupo a 144.000 Billy Graham judíos. Lo voy a poner como referencia a Billy Graham porque esto es lo que ellos sueñan, que van a evangelizar al mundo durante la tribulación. Pero ¿será esto correcto? Hemos visto previamente que Pablo escribió que los judíos y los gentiles son ahora uno y son parte del mismo cuerpo a través de Jesucristo, ¿saben? Efesios capítulo 2 versículo 14 y a capítulo 3 del 4 al 6. ¿Acaso contradicen las palabras de Pablo el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis? ¿Reconstruirá la Apocalipsis la muralla entre los judíos y gentiles que Jesucristo destruyera en la cruz? Negativo, por supuesto que no. Vamos a colocar nuestros lentes apreciados del Nuevo Testamento y vamos a observar más de cerca estos 144.000 que son descritos de pie sobre ese monte Sión, con Jesucristo, como dice Apocalipsis 14:1. Miren, el monte Sión es donde descansa Jerusalén, pero en Apocalipsis el monte Sión no se refiere a ningún monte en el Medio Oriente, ¿ok? Juan escribió: me llevó en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la gran ciudad santa, la Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Apocalipsis 21:10. Por eso es que esta gente del Instituto del Templo, Garlic, creo que se llama él, anda diciendo: no, tengan cuidado con esa alusión que va a bajar la Jerusalén de arriba del cielo. Bueno, si usted no cree en eso, usted no cree en nadie, ¿sabe? Siga haciendo entonces su templo y entonces veremos los resultados al final. Pero eso no es así como usted lo está diciendo. Tenga cuidado. Mire, como Juan estaba en el Espíritu, así también nosotros debemos estar en el Espíritu para poder ver la verdad acerca del monte Sión y los 144.000. Pablo escribió a los creyentes: pero os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo. Hebreos 12, 22, 23. Pero claro, este libro de Hebreos, yo creo que el pueblo judío no le entra, por lo menos parte de ellos, los que están en esa reconstrucción de ese tercer templo. Los demás son un pueblo noble, todos son nobles, pero ojalá que salgan de ese engaño. Miren, aquí el monte Sión es el lugar donde la nueva Jerusalén descansa, ¿sabe? Es el hogar de la iglesia, y es aquí donde Juan vio a los 144.000. En el Nuevo Testamento Santiago escribió su carta y dijo: a los 12 tribus que están esparcidas. Santiago 1:1. ¿Quiénes eran estas 12 tribus? En la siguiente oración Santiago los llama hermanos míos. Luego él les escribió acerca de la prueba de vuestra fe en Santiago 1:3. Así que estas 12 tribus a las cuales Santiago les escribió como a una unidad eran creyentes en Jesucristo. En la misma carta él aconsejó a aquellos de esas 12 tribus que se encontraban enfermos a llamar a los ancianos de la iglesia para orar en forma especial. Santiago 5:14 lo registra de esa manera. Por lo tanto, es muy claro que para Santiago las 12 tribus eran parte de la iglesia.
Los 144.000 que siguen al Cordero por donde quiera que va, como lo expresa Apocalipsis 14, 1 y 4. Así que estos son cristianos que aman a Jesús. Ellos no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, como expresa Apocalipsis 14, 4. Esto no significa pues que los 144.000 es un grupo compuesto literalmente de hombres judíos solteros o célibes. No. Esto sería enseñar entonces el celibato a las masas, a la cual Pablo llama doctrina de demonios. En 1 Timoteo 4, del 1 al 3 lo llama el celibato, doctrina de demonios. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, Pablo también usó la palabra virgen y la aplicó a la iglesia. Ahora, ¿qué acerca de los 144.000 que no se contaminaron con mujeres? Bueno, aquí está hablando acerca de las mujeres simbólicas de Apocalipsis 17. Recuerden que la palabra mujer significa iglesia desde el punto de vista apocalíptico o lenguaje apocalíptico. Miren, una verdad elemental es que los 144.000 representan un remanente final compuesto por el Israel de Dios en el Espíritu, formado por creyentes judíos y gentiles, los dos, quienes no han sido contaminados por los engaños y las falsas profecías de la madre y sus hijas, de ese misterio babilónico que habla Apocalipsis 17.5. Ahora, la razón por la que Apocalipsis se refiere a ellos como viniendo de las 12 tribus de Israel es porque en el proceso de abandonar la Babilonia moderna y todos sus engaños, han pasado por una experiencia de lucha similar con el Señor, como lo hizo Jacob cuando el Señor cambió su nombre a Israel en Génesis 32. Recuerden eso, nuestro primer programa. En el comienzo de nuestra serie vimos que el nombre Jacob literalmente significa engañador o mentiroso, y este nombre era una descripción de su carácter. Tanto pues que sabemos que Jacob robó la bendición final de su padre a su hermano Esaú. Intencionalmente mintió a Isaac 3 veces, como lo expresa Génesis 27, del 19 al 24. Como resultado de su malintencionado engaño, pues Jacob estuvo en el exilio durante 20 años. En su viaje de regreso a casa, Jacob descubrió que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Lo refleja Génesis 32:6. Lleno de culpabilidad, vergüenza y terror, Jacob pensó que estaba a punto de morir por su pecado. Luego llegó esa larga noche de la lucha con el ángel de Dios. Finalmente, antes de amanecer, Jacob se dio por vencido, arrepentido de su pecado, y se aferró del mensajero celestial. Recuerden que lo vimos, diciendo: no te dejaré si no me bendices, como lo expresa Génesis 32:26. Entonces vino una respuesta del ángel: no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres has vencido. Y con los hombres y has vencido. Versículo 28. Ahora, a través del arrepentimiento, la humanidad y la fe, Jacob venció su naturaleza engañosa. Dios le dio un nuevo corazón, un nuevo nombre, un nuevo carácter. Había ganado la victoria, apreciado. Esa misma experiencia que transformó pues a Jacob en un Israel espiritual es un tipo de experiencia transformadora que tendrán los 144.000. Este es un pensamiento bastante profundo, pero es la verdad. Esta información es mucho más significativa que el descubrimiento del Titanic allá en 1985. Y es aplicable a nosotros. Por naturaleza somos todos como Jacob, pecadores, falsos y engañadores. La Biblia dice: el testigo falso no queda sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Proverbios 19:5. Así como Esaú acudía a encontrarse con Jacob, así vendrá el Dios Todopoderoso a encontrarse con el misterio Babilonia y a castigarla por sus mentiras, como lo expresa Apocalipsis 22:15. Todos los mentirosos terminarán en el lago de fuego, lo dice Apocalipsis 21:8. Por lo tanto, la verdad acerca del Israel es un asunto de vida o muerte. Pero Jesús nos ama. En una cruel cruz, Él agonizó, sufrió, sangró, murió por todos nuestros pecados, incluyendo nuestro pecado de engaño. Luego se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo. ¿Y ahora qué? Como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, allá en el templo, que está en los cielos, donde está el arca, el pacto, y están los mandamientos eternos, bueno, Jesucristo nos ha entregado el libro de Apocalipsis para enseñarnos esa verdad.
En este momento el buen pastor nos ruega que abandonemos los engaños del misterio de Babilonia antes que sea demasiado tarde. Por eso él dice en Apocalipsis 18, salgan de ella por lo mío. Es un llamado final concreto desde los cielos. Pronto la moderna Babilonia, esta contemporánea que tenemos, que la encabeza el papado, será consumida por el fuego, porque el Señor Dios que la juzgará es poderoso, dice Apocalipsis 18:7. Hemos llegado a nuestra noche de lucha espiritual, apreciados, pero pronto la noche terminará. Fue el amanecer cuando el mensajero celestial finalmente tocó el muslo de Jacob en Génesis 32, 24, 25. Entonces la confianza personal de Jacob finalmente fue quebrantada. Este ángel pues se apegó a Dios, así Jacob pues se apegó al ángel de Dios. Así debería ocurrir con nosotros. De acuerdo a la profecía bíblica, estamos ahora casi que amanecemos. Cristo viene pronto y mire que está a las puertas. O que el Maestro nos toque y nos quebrante lo que estamos entonces esperando, que el Espíritu Santo explote todo nuestro orgullo, y debemos tomar de Jesús siempre esa verdad, y juntos podamos decir: no te dejaré, Señor, si no me bendices. Y eso es lo que tiene que decirle la iglesia. Así como ocurrió con Jacob, si nos humillamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y dependemos enteramente de la misericordia de Dios, el Rey de Israel no nos desamparará. Si con fe simple nos tomamos de Jesús, con seguridad nos perdonará, nos purificará y nos dará un nuevo nombre. Por fe podemos escuchar al Maestro decir: no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres has vencido, como lo expresa Génesis 32, 28. Apreciados, Jesucristo es la verdadera simiente de Abraham. Él es victorioso. A través de la fe en Él, Dios nos lleva siempre al triunfo, como dice 2 Corintios 2:14. A través de mi Señor Jesucristo podemos escapar de los lazos, de esos misterios de Babilonia. A través de la gracia de Dios, cada uno de nosotros puede ser como Jacob, un Israel espiritual. La Biblia específicamente dice acerca de los 144,000: en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Apocalipsis 14:5. Como Natanael, son verdaderos israelitas en quienes no hay engaño. Juan 1:47. Vencieron al misterio Babilonia, sus engaños y sus falsas profecías ranáticas, porque son ranáticas, espíritus de rana, de pura falsedad, especulación, mentira, idolatría, liberación de no sé qué. Los 144,000 son como Jacob, prevalecieron sobre su propia naturaleza engañosa a través de la gracia de ¿quién? De Jesucristo. El pasaje anterior de Apocalipsis 14:5 acerca de los 144,000 apreciados tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. En Sofonías capítulo 3 versículo 13 dice lo siguiente: el remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Así que el remanente final de Israel estará compuesto de personas que hablen la verdad. Deben ser uno con Jesucristo, quien es la verdad, como dice Juan 14:6. Deben además ser guiados por el Espíritu de la verdad, como dice Juan 16:3, compuesto tanto por judíos como por gentiles que creen en el Mesías. Ellos serán el último Israel en el Espíritu de Dios. Es mi opinión muy personal que el número 144,000 es simbólico, y esa es la realidad. Pero ya sea que fuere literal o simbólico, espero que todos estemos en ese número, cuando los santos entren marchando a la Nueva Jerusalén. Eso es lo que se quiere. Voy a hacer una aclaratoria para dar la conclusión final. Miren, esta serie se titula Israel en su contexto, pero no es el propósito de ella promover un antisemitismo en contra del pueblo judío negativo u ofender a sinceros cristianos, sino que su objetivo ha sido iluminar las mentes y salvar almas. En este momento la iglesia cristiana está llena de gigantescas malas interpretaciones de las profecías, las cuales no armonizan con el Evangelio de Jesucristo y el Nuevo Testamento. Por el bien de todos, esta exposición que estamos dando con esta serie que hoy termina
debe tener éxito y todo para la gloria de Dios, porque Él así lo ha querido. Vamos a concluir, señores, apreciados, audiencia en general, con este tema. Miren, si usted ha sido guiado a creer que las profecías del Apocalipsis son aplicables a un Israel literal en la carne, estas mentiras deben de ser desenmascaradas. De antemano le digo que eso es lo que hemos tratado de hacer con esta serie. Si ha sido enseñado al creer que las afirmaciones de Apocalipsis acerca de Jerusalén, el monte Sión, Gog, Magog, Babilonia, el río Éufrates se aplican a esos lugares literales, esos errores deben ser desechos. Si usted ha aceptado la idea de que el anticristo un día caminará en un templo judío reconstruido durante un periodo final de tribulación de 7 años, esta falsa teoría corrupta necesita ser ya definitivamente neutralizada. Si personas sinceras le han convencido que el Armagedón se centra sobre Rusia, China y el moderno Estado de Israel, inclusive hasta Estados Unidos pudiera estar metiendo la mano ahí, entonces alguien debería de oprimir un botón que diga destruir engaño global. Eso es así. Es el momento, apreciada audiencia, de escapar de todas estas ranas y todas estas fábulas y todos estos mitos. Cada una de estas supuestas teorías insumergibles muy pronto se estrellará con el témpano del Armagedón. Todas esas mentiras se hundirán como el Titanic. Abandonen la embarcación, es el grito de nuestro capitán cuando dice salid de ella, pueblo mío. Es la súplica de nuestro libertador, el propio, el que está en los cielos, que está pronto a venir, como dice Apocalipsis 18:4, salgan de ella, pueblo mío, en lugar de estar buscando un monte del templo terrenal allá en el Medio Oriente, enfoquemos nuestra vida en el verdadero templo que está en el cielo, donde nuestro amante, sumo sacerdote y salvador se encuentra ministrando su sangre en nuestro beneficio. Jesús es el verdadero Israel, la semilla de Abraham. Así lo expresa Isaías 41:8 y Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 dice, y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa herederos. Bien hecho. No olviden esas palabras. Que Dios nos ayude para que seamos parte del último remanente de Israel en el espíritu mencionado en Apocalipsis, de quien está escrito, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Que las palabras de Pablo sean aplicables a nosotros. Dice Romanos 8:9, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vivamos en el Espíritu e interpretemos las profecías de acuerdo al Espíritu, a través del amor y la misericordia de Jesucristo. Que cada uno de nosotros llegue a ser un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 1:47. Y le pido por favor que comparta esta verdad con todo el que usted pueda hacerlo. Podría entonces descubrir a Jesús ayudándole a oprimir el botón rojo. Así que hasta aquí, apreciados, nuestra serie. Espero pues, hermanos, pueblo judío, pueblo cristiano evangélico, puedan reflexionar profundamente y parar de tener ya esa locura que tienen ahí con ese templo, ese tercer templo. Eso es una locura. El pueblo evangélico tiene la mirada puesta, apreciados, hacia ese templo. Tienen la mirada puesta en un fulano rapto secreto. Eso es corrupción espiritual se llama eso. Tiene la mirada puesta sobre apoyar a una reconstrucción de un tercer templo, donde el trasfondo de todo ello, detrás de todo ello está Satanás. ¿Sabe por qué está Satanás detrás de todo ello, apreciado? Mira, se lo voy a decir con todo cariño, con todo. Está detrás de todo ello porque él sabe que ya está vencido. Jesucristo lo venció en la cruz, nuestro Señor. Y eso que hizo Cristo en la cruz fue lo que hizo que Satanás ya no tenga más alternativa. Nunca la tuvo. Después que él se vino del cielo, que lo echaron de allá arriba, él no tuvo más oportunidad, sino que decía, bueno, me queda estirar el resto aquí, los 6,000 años que me quedan de maldición sobre el planeta. Bueno,
él nunca pensó que Cristo se iba a quitar las charreteras de comandante en jefe en los atrios celestiales para montarse en una cruz para morir una muerte ignominiosa por usted y por mí. Porque él fue que murió, entregó su vida por nosotros, no fue que lo mataron. No, negativo. Eso estaba escrito, predicho por él mismo. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a lo siguiente, voy al final de toda esta serie. ¿Por qué a Satanás le conviene que a usted ponga su mirada en el tercer templo y ponga su mirada en Jerusalén literal? Porque la cruz fue el daño más grande, lo más fuerte que le ha dado en la mera torre, el que le dio la paliza más grande a Satanás y sus huestes angelicales de maldad. O ya son demonios, ya no son ángeles pero caídos. Fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, apreciado. Entonces, ¿qué quiere él? Desviar eso para decir, vamos al tercer templo, porque inclusive el trasfondo, véanlo, es seguir matando cordero. Ahí tiene la vaca roja que ya nació, que ya dentro de 3 años hay que sacrificarla para extender su sangre en la explanada del templo y comenzar con los sacrificios del templo y comenzar con los rituales y la ceremonia. Y todo eso, compañero y compañera que me escucha, es invalidar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Por eso le digo que lo que está detrás de todo esto es Satanás. Ese es uno de los mayores engaños que tienen a través de todas sus imposturas en esas doctrinas falsas que no tienen ningún tipo de soporte en la Sagrada Escritura. Abra los ojos, después no diga que no se lo dijeron. La Biblia lo dice y es clara. El Señor Jesucristo está esperando que usted abra los ojos y coloque su mirada al santuario celestial. La Biblia dice que la iglesia que va a bajar el santuario es el que viene del cielo, no es ningún Israel literal. Eso es negativo. Usted está volviendo hacia atrás. Usted es lo que con esta mirada puesta en Jerusalén, con ese rapto secreto, con esa violación de los mandamientos de Dios, lo que está haciendo es que todo el sacrificio que hizo Cristo desde la creación hasta ahorita, con la salvación que Él ejerció en la cruz y todo lo que ha hecho nuestro Señor a lo largo de estos 6.000 años, queden en la basura metidos. Abran los ojos, amigos judíos y amigos cristianos evangélicos. Ya está bueno ya de tanta indolencia. Jesucristo necesita la verdad para terminar con este proceso aquí, que ustedes la abracen. Él la tiene, la está extendiendo, la viene extendiendo, la viene dando. Tiene la iglesia adventista ahí con todos sus problemas que tienen, está llevando mucho palo. La gente habla muy, pero es que eso es normal, porque es que el Señor lo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar las gallinas como los pollos, como la gallina junta sus polluelos y nunca quisiste? Pero de cierto les diré, más nunca me verán hasta que no digan Baruch haba Bechen Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Cuando vean al Señor venir en las nubes, es que van a decir: ahí viene el Señor, Baruch haba Bechen Adonai. Mire, cuando ustedes vean a Jesucristo en las nubes, si usted no se ha dado cuenta de que se está ejerciendo ahorita un juicio investigador que está sellando ya definitivamente la suerte de los que se celebran o los que se perderán, cuando vea a Cristo es porque es tarde, porque va a pasar como dijo Jesucristo en el Monte de las Olivas, cuando le dijo en el sermón de allá, le dijo a ellos que los últimos días serán como los de Noé. ¿Por qué como los de Noé? Porque cuando Noé se salvó fue un remanente. ¿Quiénes fueron? Se cerró la puerta del arca y cuando comenzó a llover no fue a los 8 días. Lo mismo va a pasar cuando usted vea a Jesucristo que viene ahí en las nubes. ¿Qué va a pasar? Ya la gracia se acabó anteriormente. Entonces, ¿qué usted va a rectificar? Mire, va a ser tarde, ¿sabe? Esperando un rapto secreto que nunca le va a llegar. Va a ser tarde, apreciado. Entonces, este es el último llamado a la humanidad, el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, del 6 al 12, y termina ese mensaje con esa tremenda afirmación: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesucristo. Ahí lo tiene. Con eso, señores, apreciada audiencia, hasta aquí llegamos con esta serie. Así que, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Jesucristo? Pues si no la ha hecho, hágalo. Está a tiempo. Y mire que le queda poco tiempo, ¿sabe? Así que tengo la esperanza de que el pueblo judío, en su gran mayoría, el pueblo noble engañado y el pueblo que está engañado ahí en la iglesia evangélica, abra los ojos y pueda entonces estar preparados para recibir en gloria a nuestro Señor Jesucristo cuando venga a esta tierra con gloria y majestad. Queda de ustedes entonces atentamente José Barito, su servidor, desde Venezuela. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia
pero verdaderamente en gran manera. Mostrándonos están